buenas tardes, mi nombre es John Eduardo Biafara. Pues a nosotros nos corresponde o nos tocó realizar el proceso en el análisis PESEL de la empresa Sonapits del negocio, y yo les voy a hablar lo que tiene que ver con la parte del entorno económico. Como ya sabemos, el entorno económico tiene que ver con todo el proceso de la tasa de interés, la TRM, que es la tasa representativa del mercado, el nivel de precios del producto, la parte de la inflación, también comportamiento del consumidor, lo de la tasa del desempleo, que es muy importante, y de pronto otros indicadores que van relacionados pues y van de la mano con el proceso. Entonces, como tal, cuando hablamos del proceso económico, y pues como les había dicho anteriormente, hablamos lo que tiene que ver con la parte de la tasa de interés. Acá les voy a dar una breve descripción y después les voy a ir explicando poco a poco a qué hace referencia. Dice, ese aspecto es de vital importancia para nuestro negocio. Recordemos que una de las principales fuentes de apalancamiento son las entidades financieras. La superintendencia financiera regula las tasas de interés con una tasa de usura, la cual nos puede afectar o beneficiar dependiendo del dictamen. En este año, para las tarjetas crédito quedó en un 28,16% a comparación pues del año 2019, y disminuyó pues en un 0,21%, que eso es algo bueno para cuando se vayan a hacer el proceso de préstamos de consumo o préstamos pues en tarjeta de crédito y se vaya a sacar una tarjeta de crédito como tal. Entonces sabe que hubo una disminución del 0,21%. Cuando hace referencia a las tasas de interés, o hace, como les dije anteriormente, es como ese nivel de apalancamiento que voy a poder tener yo. Entonces, desde un principio, cuando se juntó el proceso con Sonapits, en la actividad pues, de comercio y servicios, que lo que hacemos nosotros es la comercialización, o sea, la venta de repuestos, de moto, lubricantes, llantas, todo ese tipo de proceso en el concesionario y en el negocio como tal. Entonces, esa tasa de interés tiene relevancia aquí, ya que obviamente ustedes saben que la mejor palanca que hay es el crédito para poder expandirse y crecer, sino que desde un principio obviamente los dueños hicieron el proceso con recursos propios, que si se pone a mirar uno es un impacto positivo porque obviamente no van a tener deuda, no van a tener nivel de deuda, pero no se dice que es un impacto negativo, sino que es una oportunidad que también puede tener Sonapits o pudo haber tenido anteriormente cuando se fundó, en poder apalancarse desde un principio. ¿Por qué? Porque ese nivel de apalancamiento o la deuda que contrae uno con una entidad financiera te permite de pronto expandirte más, crecer en el mercado, no solamente en Buga, sino en municipios aledaños o en otras ciudades. Entonces eso por otra parte. Entonces la tasa de interés es un proceso importante que hay que tener en cuenta aquí en el entorno económico. Ya vamos a pasar con la parte del nivel de deuda. Entonces voy a dar la descripción y poco a poco pues voy a ir explicando. Dice, según ese indicador, el nivel de deuda de Sonapits es bajo, como les había mencionado ahora. Es bajo, ¿por qué? Porque de un principio se juntó con lo de recursos propios. Ya que el capital inicial del negocio fue propio. Las deudas que manejan son de corto plazo, como les mencioné anteriormente. Se pactan a un año. Y entonces dice, ¿cómo podemos medir ese indicador? Dice, activo corriente dividido deuda actual. Eso pues, esos datos no nos los han aportado a nosotros, esa deuda que ellos de pronto pueden tener. De pronto de la parte contable, yo que también estoy terminando mi carrera profesional de contaduría pública, de pronto ese indicador se puede medir como mi razón corriente, que serían mis activos corrientes dividido mis pasivos corrientes, o sea, las deudas que puedo contraer yo con una entidad financiera, con lo que yo me puedo apalancar. Entonces, por una parte, eso también este proceso del nivel de deuda es importante para el proceso pues, económico. También tenemos que hablar del nivel de precios de los productos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es lo que tiene que ver con una competencia sana, o sea, que no haya competencia leal en cuanto valga la redundancia, la competencia en el mercado. Entonces dice, ese factor es importante ya que fija los precios de forma agregada en un sector económico, regulando los precios y generando una competencia sana en el mercado. Ese indicador económico nos afecta de manera positiva. ¿Por qué dice que nos afecta de una manera positiva? Primero por la calidad del servicio, la calidad del producto que nosotros ofrecemos, un servicio costo-beneficio, porque los costos es de forma agregada, como lo dice allí en la descripción, porque se regulan de acuerdo pues, al comportamiento en el mercado y de acuerdo pues, a la regulación de los precios que hay en la competencia. Entonces,
nosotros siempre tenemos esa competencia sana, no una competencia leal como de pronto pueden hacerlo a otros negocios, otras entidades. Entonces, por una parte, ese nivel de precios de los productos también es importante tenerlo en cuenta en el entorno económico. Adicionalmente a eso, dice que hay un comportamiento del consumidor. Obviamente eso es dependiendo de los ingresos que uno pueda percibir de acuerdo a un proceso laboral, a nivel independiente. Voy a hablar a nivel pues personal, ¿no? Y después ya le pongo el ejemplo de acuerdo a Sonapitch. Entonces dice que el comportamiento del consumidor es de acuerdo al nivel de ingresos. Entonces una persona que a nivel laboral de pronto esté ganando ingresos bajos, un salario mínimo, incluso 1 o 2 salarios mínimos, pues tiene que darle prioridad a muchas cosas, a la alimentación, casos como el transporte público, porque pues con esos ingresos toca es primero empezar a ahorrar, a construir una palanca, un capital para poder de pronto hacer préstamos y tener su propio vehículo y ese tipo de cosas. Entonces hay que darle prioridad a ese tipo de cosas, ¿no? Aspectos como la alimentación, el vestir, de pronto no tanto el vestir, de pronto la vivienda, los gastos de vivienda y de aseo como tal. Los ingresos medios que se perciben, pues obviamente ustedes saben que ya son casi unos 3, 4 salarios mínimos que la persona de pronto va a percibir esos ingresos mínimos de acuerdo a un proceso laboral o a nivel independiente o prestación de servicios. Ya dentro de esos ingresos medios entra a jugar un papel importante que hay que darle prioridad también a cosas como alimentación, vivienda, pero ya como debe tener de pronto un ingreso adicional, porque es ingreso medio, un poquito más, ya voy a poder no seguir pagando servicios públicos, sino que yo me puedo apalancar con una entidad financiera, hacer un préstamo o de mis mismos ingresos poder comprar directamente un vehículo, una moto, un carro para poder desplazarme. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y ya de acuerdo a los ingresos altos, que es una persona que ya fácilmente pues se puede apalancar, sí, por si de pronto va a construir algún proceso, un proyecto grande, se puede apalancar con una entidad financiera. Pero si tiene un ingreso alto de acuerdo a una actividad económica, de acuerdo a su proceso laboral, porque es profesional, gana bien en una empresa, ya puede tener su vehículo sin necesidad incluso de tener una deuda con una entidad financiera, puede tener una unidad de negocio, o sea, tener una actividad económica como la de Sonapitch, y pues obviamente va a ser más fácil y ya le va a dar prioridad, pues darle prioridad obviamente a la alimentación, a la vivienda, pero también va a poder tener otras cosas, como su vestir, zapatillas, que eso y que lo otro, accesorios, entonces va a poder dar el lujo, valga la redundancia, como se dice vulgarmente, perdón. Entonces, ese comportamiento del consumidor varía pues de acuerdo al nivel de ingresos que uno puede percibir, ¿no? Entonces eso se relaciona con el nivel de gasto. Entonces voy a hablar de la descripción para después explicar por qué tienen relación esto. Dice, este indicador está asociado al nivel de ingresos y condiciones de consumo, o sea, el comportamiento del consumidor. El porcentaje mayor de clientes de Sonapitch, oigan esto, está ubicado en ingresos medios, como ya mencioné anteriormente, que ya uno puede acceder más fácil a una moto o hacer un préstamo para poder beneficiarse y poder tener una moto o un vehículo. Y eso equivale en porcentaje al 15,41% de sus ingresos destinados a transporte. Entonces, ¿cómo se relaciona el nivel de gasto, lo que acabo de mencionar, con el comportamiento del consumidor? Como yo les dije, dentro del comportamiento del consumidor se manejan unos ingresos medios que ya son entre unos 3, 4, 5 salarios mínimos. Entonces ya a la persona le va a dar más facilidad de poder acceder a un vehículo, a una moto. Entonces ahí es donde entra ese mercado, ese nicho de mercado a la actividad económica que realiza Sonapitch, porque esas personas directamente ya tienen sus vehículos, pueden ir a que les presten el servicio a Sonapitch por repuesto de moto, lubricantes, llantas, todo ese tipo de procesos, porque obviamente, como les digo, tienen un vehículo propio. Y nuestro nicho de mercado, nuestro potente, es las personas que perciben esos ingresos medios, que equivale al 15,41%. Entonces, para tener esa relación. Y ya lo que tiene que ver con la TRM, que ustedes saben que es la tasa representativa del mercado. Dice que eso se expresa como tal en un valor promedio de acuerdo al peso colombiano versus al peso norteamericano, al peso de los Estados Unidos. De pronto eso repercute en nosotros o se ve afectado porque aquí lo dice en la descripción y después lo voy a explicar. En este caso se ve afectado nuestro entorno económico de acuerdo a la TRM, ya que el principal proveedor de nosotros, que es Auteco Mobili, que compra dichos productos a China y sus pagos se transan en dólares.
Esto hace que los precios fluctúen y las ventas se vean afectadas. Cuando hablan que esos precios fluctúen, o sea, la fluctuación es la variación de la tasa, de acuerdo al IPC a la tasa de interés o la tasa de representativa del mercado que se vea en el día a día. Entonces, se ve afectado, ¿por qué? Porque como lo dicen que a usted como pues compra dichos productos a China, entonces ustedes saben que el dólar hoy en día ha tenido una alza muy grande, incluso llegó hace como 10 días y estuvo casi en 4.100 pesos. Estuvo estimado que incluso podía subir a 5.000 pesos. Entonces, como esa variación en la tasa de interés o en la tasa representativa del mercado, perdón, en cuanto al dólar, como ha incrementado, entonces eso nos ve afectados por lo mismo, porque hubo un alza y cuando se va a hacer el proceso pues, de importación o de compra de esos repuestos directamente para nuestra materia prima, entonces se ve afectado por lo mismo, por la fluctuación pues, en la tasa. Entonces, para que tengan en cuenta. Eso es básicamente pues, lo que hace referencia al entorno económico. De pronto, para traer a colación un ejemplo y para que quede mejor representado y haya mejor relación y quede de pronto un poquito bien explicado, yo lo relaciono mucho con el proceso que estoy realizando yo en la Universidad del Valle. Yo en ese momento ya estoy a instancia de graduarme, estoy realizando mi trabajo de grado y estamos realizándolo en cuanto al control interno en el sector avícola. Casi el 90-91% de las micro, pequeñas y medianas empresas son en el sector avícola. Entonces eso genera una competencia impresionante pues, en ese sector. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque esas empresas cuando son micro tienden a mucha informalidad. ¿Cómo hacía mucha informalidad? O sea que la mayoría de negocios son empresas familiares. Entonces cuando son esos procesos informales no tienen como una estructura bien definida. No tienen implementado un sistema de control interno, no tienen implementado o de pronto no se echan a ver de que pueden plantear valga la redundancia, realizar un plan de mejoramiento pues a la empresa para ver en qué están fallando. Y como en esas empresas existe mucha competencia, entonces ahí es donde los grupos de interés, o sea, los inversionistas y accionistas, al momento de invertir en esa empresa van a tener la seguridad y confianza de que van a generar una rentabilidad. Entonces se ha perdido mucho esa confianza por lo mismo, porque como hay mucha presión de esos inversionistas y como hay mucha informalidad en las estructuras, entonces las empresas por cumplir a dichos inversionistas o hacia los grupos de interés, de pronto ya empiezan a tomar acciones indebidas, como temas relacionados con fraude, temas relacionados con corrupción, todo el proceso político. Entonces ahí es donde tienden a cierta informalidad y no le toman pues o no le prestan atención a ciertas prácticas desleales que se presentan en ese entorno. Entonces yo lo relaciono mucho con lo que estamos realizando nosotros con Sonapits, que nosotros como aprendices del SENA, ¿cómo vamos a nosotros entrar allí a jugar un papel importante como aprendiz en la parte pedagógica, en la parte del aprendizaje? ¿Y cómo vamos a tomar esas medidas para darle aclaraciones, para que se beneficien, para mirar cómo nosotros jugamos un papel importante allí y que esto se pueda mitigar, todo ese tipo de aspectos se puedan controlar como grupo de interés, competencia del mercado? Entonces, ¿cómo nosotros podemos entrar allí a que eso se pueda mitigar? Un ejemplo es, si de pronto no tienen implementado un sistema de control interno, nosotros mirar cómo podemos hacer ese proceso. Si ya se ha implementado, directamente generar o hacer un plan de mejoramiento para mitigar de pronto esas dificultades que se presenten en la organización. Entonces, básicamente eso, ¿no? Sino que lo traje como a colación y como ejemplo, como para mirar qué es lo que se vive en el día a día, ¿no? Y que ciertas informalidades, que en este caso con Sonapits puede pasar, porque si empezaron con recursos propios, es porque es una empresa familiar. Entonces, allí también pueden haber ciertas informalidades, ciertos procesos que pueden dificultar o puede de pronto que la empresa por ciertas prácticas no pueda crecer como se busca. Entonces nosotros como aprendices del SENA, ¿cómo podemos entrar a jugar un papel importante allí? Dar recomendaciones, aclaraciones
cosas para beneficio de la empresa, de Sonapix. Entonces es básicamente eso. Muchas gracias. Adicionalmente a eso también voy a dar una breve conclusión pues a nivel general del proceso y pues terminar ya con nuestra exposición. Gracias.